Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el curso de RStudio en el lenguaje de programación R y asimismo pues vamos a trabajar con nuestra base de datos de COVID-19. En este caso yo le he llamado datos COVID 2020 y está en un archivo .csv, ¿de acuerdo? Entonces nosotros cargamos nuestro archivo y le asignamos una variable, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros ejecutamos nuestra base de datos, pues se debería de ejecutar nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que se termine de ejecutar, ya que es un archivo pues un poco pesado, ¿de acuerdo? Bueno, ahora nosotros vamos a ver nuestra base de datos. Se llama con esta función que se llama view y la variable que es nuestra base de datos. Entonces la compilamos, bueno, la ejecutamos y pues aquí nosotros vamos a ver los datos con los cuales vamos a estar trabajando. Sin embargo, por ser un video meramente educativo, vamos a trabajar con nuestros datos de sospechosos y confirmados, ¿vale? Asimismo, pues nosotros ya vimos nuestra base de datos y vemos qué variables son las que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros para generar una gráfica de un histograma, nosotros vamos a generar nuestra variable que se llama graphist, ¿de acuerdo? Vamos a generar nuestra variable graphist y ya a esta variable le vamos a pasar la función de histograma, la base de datos y asimismo con el signo de pesos vamos a mandar a llamar nuestra variable que se llama sospechosos. Asimismo vamos a declarar un main. Ese main se va a llamar sospechosos de COVID. Bueno, aquí sería COVID-19. Entonces, eso va a ser vaya como nuestro título. Asimismo, a la variable X le vamos a llamar sospechosos y a la variable Y la vamos a llamar nuestra frecuencia. Asimismo, le vamos a pasar un color azul. Entonces, vamos a seleccionar y vamos a ejecutar. Entonces, si se dan cuenta, nosotros aquí en nuestro plot, si nosotros le damos un zoom, podemos visualizar nuestra gráfica de sospechosos versus nuestra frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahora no nos vamos a detener tanto en explicar una gráfica de histograma. Supuestamente, si estás interesado en esta parte de R, pues ya deberías de tener unos conocimientos mínimos para eh, interpretar el lenguaje de programación R, ¿de acuerdo? Entonces, asimismo, nosotros tenemos la función plot. Esta función plot nos va a ayudar a graficar dependiendo el tipo de dato, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a llamar a nuestra variable graph y asimismo le vamos a pasar la función plot. De igual forma, vamos a pasarle el nombre de nuestra base de datos y le vamos a pasar la variable a la cual vamos a estar inspeccionando. De igual forma, le vamos a pasar su main, que va a ser su encabezado, y asimismo en xlab, que va a ser la variable x. En este caso, en el eje de las x se va a llamar sospechosos y y va a ser igual nuestra frecuencia. Asimismo, nosotros le vamos a pasar el color, pero lo vamos a pasar como un vector, ¿de acuerdo? Este vector va a estar por azul, verde y este color, pues yo los busqué en la librería de colors de RStudio. Entonces, nosotros vamos a ejecutar nuestro plot y vamos a darle run. Entonces, como les mencionaba, la función plot, de acuerdo a nuestro tipo de datos, nos va a pintar el gráfico, ¿de acuerdo? Ya si es una variable continua o una variable discreta, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros visualizamos el gráfico y vemos que los sospechosos van incrementando, ¿de acuerdo? Entonces, como les menciono, no nos vamos a detener tanto aquí. Entonces vamos a pulsar en cerrar
Eso nada más es para que ustedes puedan visualizar estos datos, ¿va? Ahora bien, nosotros para poder importar o utilizar la librería ggplot, nosotros tenemos que ir a nuestros paquetes y vamos a ir a instalar. Y aquí donde está instalar nos va a abrir un recuadro, y ese recuadro nos va a permitir instalar ggplot. Vamos a esperar a que cargue y vamos a instalar nosotros ggplot 2. Nosotros le vamos a dar instalar, y una vez que le demos en instalar se va a ejecutar una serie de comandos de manera automática y va a empezar a realizar la instalación de nuestro ggplot 2. ¿De acuerdo? Una vez que ya se haya instalado todo de forma correcta, vamos a pasar el parámetro library y vamos a pasarle la librería que vamos a utilizar, que es ggplot 2. Anteriormente ya habíamos instalado el paquete, ¿de acuerdo? Entonces, para mi caso ya no es necesario volver a, a ejecutar la librería, ¿va? Entonces, ahora nosotros vamos a realizar un ejemplo de gráfico de puntos con la geometría de puntos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a utilizar nuestra función que se llama ggplot, y en esta función ggplot le vamos a pasar nuestra variable database. Asimismo, nosotros vamos a mapear la estética de nuestras variables a las cuales vamos a hacer referencia, que va a ser x igual a los sospechosos, que esa es nuestra variable, sospechosos, y asimismo vamos a pasarle allí nuestra variable de confirmados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí y tenemos nuestra variable de confirmados, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a pasar un color y aquí le vamos a poner, bueno, esa es la columna, aquí le vamos a pasar una variable, bueno, el nombre de crecimiento, y asimismo le vamos a pasar una geometría. Esta geometría es la que nos va a ayudar a colocar este, a nuestro gráfico de puntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar y vamos a darle Run. Y dice que no se puede mostrar la librería ggplot. Ok, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar nuestra librería. Le vamos a dar Run y ahorita en un momento ya podemos utilizarla. Entonces seleccionamos nuevamente nuestro gráfico y le damos Run. ¿De acuerdo? Entonces vamos a nuestros plots y aquí ya deberíamos de tener nuestra gráfica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle un pequeño zoom y vamos a hacer un pequeño análisis. Los sospechosos han ido incrementando conforme a los confirmados. Es decir, que entre más sospechosos hay, más confirmados va a seguir habiendo. ¿De acuerdo? Entonces esto es algo que nos puede preocupar un poco, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas gráficas las vamos a poder utilizar en nuestro reporte que vamos a hacer con eh, RMarkdown, ¿de acuerdo? Pero eso es para el siguiente video. Entonces lo vamos a minimizar, digo, lo vamos a cerrar. Ahora, a este gráfico nosotros le vamos de crecimiento de sospechosos versus confirmados, nosotros le vamos a pasar, pero eso fue con la geometría de puntos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a pasarle, pues es lo mismo, si no me equivoco, sí, es lo mismo. Entonces, aquí nosotros le vamos a pasar un método que es GeoMoss. Esto nos va a ayudar a limitar o vaya a aproximar o pintar una línea. Esa línea es como una regresión lineal. Entonces, si se dan cuenta, tenemos nuestra función ggplot, nuestra base de datos, vamos a mapear nuestra estética y cuáles son las variables que vamos a utilizar. Es x, le vamos a pasar la variable sospechosos, y a la variable y le vamos a pasar la variable confirmados. Asimismo, le vamos a pasar nuestro call como un vector, y de igual forma le vamos a pasar una geometría de puntos con un color rojo, y de igual forma el método geomost. Este método nos va a permitir hacer como una pequeña predicción, o no es una predicción, es una estimación de cómo va a ser el crecimiento. Entonces vamos a seleccionar y vamos a
compilar. Una vez que nosotros compilamos, esperamos a que aparezca nuestro archivo plot y aquí nos dice que la geometría está utilizada Y con respecto de X. ¿De acuerdo? Vamos a darle un zoom y si vemos que nuestra tendencia va incrementando de acuerdo a nuestros datos sospechosos, aquí vemos que aquí alcanzamos a ver que se empieza como que a aplanar esa curvita, ¿no? Sin embargo, nosotros con esta función que se llama, ya se me olvidó, que se llama GeoMoss, esto nos va a permitir, vaya, como a tener una estimación de de nuestros archivos que estamos, bueno, no de nuestras variables que estamos interpretando, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros sobre esto vamos a aplicar un método. Ese método se llama método LM, que nos va a ayudar a limitar y asimismo vamos a poder visualizar cómo sería el crecimiento de de los casos sospechosos versus los datos confirmados. Entonces los seleccionamos y le damos run, ¿de acuerdo? Entonces vamos a esperar a que bueno, aquí vamos a agregar un parámetro LM. Este parámetro o este método LM nos va a permitir pues acoplar, hacer como una pequeña regresión lineal o no pequeña, una regresión lineal para poder ajustar nuestros datos a pues a nuestra función que estamos graficando, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que es nuestra función ggplot, le pasamos nuestra base de datos o nuestra variable y asimismo vamos a mapear la estética en el valor de X, los sospechosos, en el valor de Y, los confirmados, la variable, aquí le vamos a poner crecimiento y asimismo le vamos a pasar una geometría de puntos con un color rojo y de igual forma le vamos a pasar la geometría de Smooth. Esto nos va a ayudar o a permitir estimar o ajustar el crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar y vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos y ejecutamos. Nos dice que se está usando la variable y con respecto de x. Ahora bien, si nosotros le hacemos zoom, podemos ver que el crecimiento, vamos a darle otra vez zoom. Tun, tun, tun. Bueno, tengo que cerrar esta de aquí y vamos a darle zoom, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros vemos que se está ajustando una línea, o sea, esa es nuestra regresión lineal, cómo se está viendo el comportamiento de los casos sospechosos contra los confirmados, ¿va? ¿De acuerdo? Bueno, espero y les haya gustado el video y si les gustó el video regálame un like y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.